Bienvenidos a Contraportada. Hoy es una ocasión muy especial en que sobre todo le quiero agradecer a usted que cumplimos 100 programas, 100 emisiones de Contraportada. Gracias por seguirnos, por habernos acompañado a lo largo de estas 100 entrevistas, 100 charlas con los autores y los actores de la vida pública de México para formarnos juntos opiniones de temas muy diversos. Y hoy, bueno, pues tenemos este programa que además coincidentemente sobre un libro que se titula 100%, hablando de 100 arquitectos mexicanos. Hoy nos acompañan, me da mucho gusto recibir a Fernanda Canales y Alejandro Hernández. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a conocer quiénes son nuestros invitados y este libro tan interesante que ha escogido a 100 grandes arquitectos mexicanos para narrarnos su obra en el último siglo. Hoy conversaremos en Contraportada con dos destacados y talentosos arquitectos mexicanos, Fernanda Canales y Alejandro Hernández. Entre sus obras destacadas se encuentran el Teatro de Artes Escénicas en Guadalajara, el Centro Cultural Coyoacán y la Casa Maruma en Lomas de Chapultepec. Fernanda ha impartido además clases y conferencias en diversas instituciones de México y el extranjero. Fue ganadora del Premio CEMEX. Nuestro segundo invitado en este día es Alejandro Hernández. Alejandro ha participado en importantes proyectos arquitectónicos como son el Centro de Diseño, Cine y Televisión, el Centro de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y la rehabilitación del Archivo General de la Nación. Editorial Arquine pone a disposición del público una obra reciente escrita por Fernanda Canales y Alejandro Hernández, 100%, 100 arquitectos del siglo XX en México. Ordenado alfabéticamente por autor y compuesto por fotos de época, la publicación refleja los vaivenes de una arquitectura que oscila entre la tradición y la vanguardia, la vocación pública y la dimensión privada, el color y la abstracción. 100% de Editorial Arquine reconstruye los derroteros de una historia aún en marcha, con un enfoque que ofrece tanto al especialista como al estudiante o al lector curioso una visión panorámica acerca de las obras y las personalidades que marcaron a la arquitectura mexicana durante 100 largos años. Para conocer más acerca de esta obra, les damos la bienvenida en nuestro estudio a sus autores, Fernanda Canales y Alejandro Hernández. Pues es una obra interesante porque es una obra de historia de la arquitectura, pero no hecha por historiadores, sino por arquitectos. Exactamente. ¿Cómo han seleccionado estos 100 arquitectos mexicanos en los últimos 100 años? Pues lo interesante es que empezó la historia siendo un cartel, hace yo creo que como 5 años, que empezábamos trabajando Fernanda, José Castillo, que ya no nos acompañó en el libro, y yo en tratar de presentar la historia de la arquitectura en México en el siglo XX de una manera, digamos, resumida, sistemática, en una línea de tiempo que lo pudieras ver y entender rápido. Y eso terminó siendo un cartel cuando Arquine, la revista y la editorial del libro, cumplió 10 años, 40 números. Después de eso nos habló Javier Barreiro, que era el secretario de redacción de la revista, y nos dijo: ¿qué les parece si el cartel se convierte en libro? Pensamos que era muy fácil, ya teníamos la información, teníamos el cartel, no fue tan fácil. Y la primera decisión de que fueran 100 es una decisión, yo creo, casi por pura geometría o simetría, es decir, son 100 años, que haya 100 arquitectos, ¿no? Que se llame 100%. De hecho, son un poco más de 100 arquitectos porque son 100 si contamos despachos, si contamos sociedades. Los arquitectos que durante toda su vida o la mayor parte de su vida profesional han sido reconocidos porque trabaja fulanito con perenganito, Torres y Velázquez, Teja y Becerra, los contamos como uno. Arquitectos que han trabajado asociados, pero que tienen sus despachos personales cada uno de ellos, los contamos separados. Y entonces de esa manera llegamos a los 100, que a nosotros nos facilitaba, porque al principio cuando dijimos 100, había el problema de decir cuáles son esos 100. Tratamos de hacer memoria y llegábamos primero a 20, después a 30, después a 50, con mucho esfuerzo, luego a 60. Y decíamos, nunca vamos a llegar a 100. Y entre más investigamos, más se iban acercando a los 100, hasta que llegó un momento en que sobrepasaron los 100, ¿no? Que nos dimos cuenta que podía haber sido un libro que fuera 200%, los 200 arquitectos mexicanos del siglo XX, o arquitectos en México del siglo XX, porque no todos son mexicanos. Entonces el 100 nos sirve un poco para cortar, es un corte, digamos, simplemente numérico, y hay otro que es cronológico, ¿no? Era el siglo XX. Entonces tienen que ser arquitectos que hubieran producido buena parte de su obra, y obra importante, antes del año 2000, entre el 1900 y el año 2000. De esa manera teníamos ya como que 2 elementos para seleccionar,
Estaban, como te decía hace rato, los famosos, los que todo el mundo... Hay primero los que todo el mundo conoce, luego los que conocemos entre arquitectos, y luego están las rarezas de estos arquitectos que juzgamos que son interesantes, importantes, que cambiaron en algo o modificaron algo la historia de la arquitectura en México en el siglo XX y que han sido menos conocidos o han pasado a la historia un poco en la penumbra por diversas ¿Cómo situaciones. quiénes? Pues pensaría un poco como Antonio Pastrana, por ejemplo, que es un arquitecto que incluso yo no conocía, fue Fernanda la que me lo presentó a la hora de estar haciendo el libro, y me sorprendí de haber visto, de no conocer un arquitecto con una obra sólida, interesante, propositiva. Pienso en Carlos Reigadas, que es un arquitecto que tiene un edificio del que habíamos hablado entre amigos varias veces. El edificio Abed está en contraesquina, una cuadra antes de la Torre Latinoamericana en Eje Central, un edificio interesante, que llama la atención, bastante moderno, digamos, para su tiempo. Y yo pensaba, como habíamos hablado varias veces entre amigos, que era el único edificio de Carlos Reigadas, ¿no? Que había producido ese edificio, luego había desaparecido, y otra vez investigando resulta que es un señor arquitecto que por diversas razones va pasando, no termina sin ocupar las primeras planas de los libros de historia, ¿no? O de las revistas y las publicaciones. Fernanda, ¿cuáles son, así como nos está narrando Alejandro, los descubrimientos? Digo, hay arquitectos muy famosos en México que a todos se nos vendrían a la mente, pero ¿cuáles son esos otros arquitectos que fueron surgiendo y fueron sorpresa también para ustedes en la investigación? La verdad es que son muchísimos y no todos cupieron. Si bien decía Alejandro ahora al principio, 100 nos parecía un número interminable, porque la historia de México en arquitectura se ha contado o se ha monopolizado por unas 10 figuras clave, unas 20 por mucho que se extienda la lista. Y sí, el primer esfuerzo casi que nos llevaba a 60, a 80. Y esos últimos 20, esos últimos 30, que además iba siempre cambiando la lista a lo largo de estos últimos 3 años de investigación. ¿Cuánto tiempo llevó la preparación del libro? Pues sí, tomó unos 3 años, no con la misma intensidad obviamente, pero sí, la lista fue reajustándose, adaptándose muchísimo. Incluimos finalmente también urbanistas, que es algo que los planificadores en México tampoco han estado ahí como en el radar mediático o en la historia de la arquitectura. También a diseñadores, también quien hizo un libro o que diseñó planes de estudio para universidades. Tratamos de abarcar no solo arquitectos que hacen un edificio importante, sino que hacen mucho más, que pasan por el diseño, por el urbanismo, por la literatura o por la historia también de la arquitectura. Y en ese momento descubrimos muchas cosas, ¿no? Yo diría que los últimos 30 en ser incluidos acabaron siendo pues unas de las sorpresas, o tener obra igual de importante que algunos de los que ya no sabemos de sobra. Incluso de los que no sabemos de sobra también hubo muchas sorpresas al ver su obra inicial, estos edificios que nunca quisieron después mostrar, o sociedades con otros que no se sabía que tenían vínculos. Entonces el libro lo que hace, más que ser un diccionario o un directorio telefónico que va en orden alfabético, lo que hace es trazar una lectura transversal, que esa es la que nos interesa. No solo los edificios, aunque sí estamos incluyendo pues más de 800 edificios en este libro, pero sobre todo trazar los vínculos, quién fue discípulo de quiénes fueron los profesores, en qué momento se estaba terminando un edificio, qué libro se estaba publicando, un poco como más los vínculos entre la arquitectura, entre los personajes y los edificios. Vamos a un corte. Estamos, ustedes lo saben, Contraportada. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico contraportada@efectotv.com. Regresamos después de este corte, no se vayan.